Luego de promulgar la ley de extinción de dominio, el presidente Luis Abinader advirtió que los funcionarios que la violen deberán enfrentar multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y hasta 5 años de prisión, además de que no podrán ejercer la función pública. En ese sentido, Abinader resaltó el compromiso de su gobierno contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. El camino ha sido largo, sí, pero les aseguro que ahora será más corto y rápido. Tenemos las herramientas, la ley, la independencia del Ministerio Público, el impulso y la convicción para hacer este país mejor. Y lo vamos a hacer, que no tengan duda. En el acto de promulgación de esta ley participaron legisladores de diferentes partidos y representantes de la sociedad civil, quienes manifestaron que a partir de ahora el reto será la aplicación por parte de las autoridades. La ley, ya nosotros como Congreso Nacional cumplimos el martes con la aprobación en el Senado en única lectura de esta ley. Ya ahora, hoy, precisamente cuando el presidente lo promulga, ya es un asunto ya que debe ser materia de que el Ministerio Público y todas las instituciones del Estado la cumplan. Lo importante ahora es, sobre la base de lo que se aprobó, que la ley sea implementada de una manera adecuada. La ley de extinción de dominio es un instrumento jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita y se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad delictiva. La controversial ley estuvo durante 12 años en espera de aprobación en el Congreso Nacional. En el Senado, la iniciativa fue sancionada a unanimidad con el voto favorable de los 29 senadores presentes en sesión. De acuerdo a los congresistas, la pieza aprobada tiene carácter de ley orgánica, ya que superó la cantidad de votos alcanzados que se requerían como mayoría calificada. Hemos logrado una ley que no le va a dar cabida ni a la corrupción del presente ni a la corrupción del pasado, que no le da cabida a que el crimen organizado se escape con su dinero. Estamos satisfechos con lo que habíamos planteado, se acogieron nuestras modificaciones, nuestros planteamientos y por lo tanto nosotros, la Fuerza del Pueblo, votó para que tengamos una ley de extinción de dominio. Ya no se va a hablar de que perimió en la Cámara de Diputados, que se aprobó acá. Así que yo felicito a todos estos diputados y senadores que tuvimos la coherencia de ponernos de acuerdo para aprobar esta ley que esperaba el pueblo dominicano. A pesar de ser eliminada la retrospectividad de la ley de juicios de extinción de dominio, senadores aseguran que la legislación viene a combatir de manera frontal los bienes y propiedades procedentes del narcotráfico y el crimen organizado. Una ley que se esperaba por muchos años y que para nosotros, la clase política, nos reivindica, porque ante la sociedad, a la política, a los políticos, se nos ve aún como sinónimo de corrupto. El proyecto aprobado aquí en el Senado tenía elementos de inconstitucionalidad que fueron salvados en su gran mayoría en la Cámara de Diputados. Y el más importante, decía yo, porque al final de cuentas cualquiera tendrá derecho de ir al Tribunal Constitucional y argumentar que uno u otro artículo no es conforme a la Constitución. Hemos demostrado que la democracia dominicana ha operado eficientemente, que su sistema de pesos y contrapesos ha actuado y que el control social que establece la Constitución también ha operado efectivamente al lograr poner de acuerdo en la Cámara de Diputados de manera unánime y en el día de hoy aquí también de manera unánime a todos los partidos con representación congresional en una gran ley. El proyecto de ley de extinción de dominio pasó al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación y convertirla en ley de manera oficial. La Junta Directiva Ampliada del Colegio Médico se reunió este jueves para decidir los próximos pasos en su plan de lucha, en respuesta a lo que calificaron como un atropello durante una marcha hacia el Palacio Nacional. En la reunión participaron los demás pasados presidentes del gremio, directores regionales, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, y otros dirigentes gremiales. Nosotros seguimos abiertos también al diálogo y a la concertación, cuando se produzcan los escenarios factibles. Mientras tanto, compañeros y compañeras, aquí están, y yo
quiero recibir insumos para ver por dónde se encamina la lucha. Durante el encuentro, el presidente de los médicos respondió a las declaraciones del gobierno de que las puertas del Palacio están abiertas. Pero si el gobierno nos llama, usted puede estar seguro que fue lo que dijimos allá. La lucha, la tendencia es a seguir luchando. Aquí también denunciaron las agresiones de las que dicen fueron objeto por parte de la policía durante la marcha del miércoles hacia el Palacio Presidencial. Cuando estaba una de las barandas, pudimos entrar y uno de los militares cogió la otra baranda y la estaba pegando donde se nos quedó el pie ahí introducido entre la baranda. ¿Qué tipo de fractura, doctora, usted tiene? Una fractura a nivel de maleolo perineo. Los médicos exigen mejores condiciones sanitarias en los hospitales del país, nombramiento de unos 2.000 galenos, apertura de los hospitales Luis Eduardo Aybar y Padre Villini y otras reivindicaciones. Luego del altercado frente al Palacio Nacional, la crisis se agudizó entre los gremios de salud del gobierno y las ARS. Con fuertes forcejeos y empujones, los médicos se lograron saltar el cerco colocado por la policía en las inmediaciones del Palacio Presidencial. Los galenos denunciaron agresión física y fueron rociados con gas pimienta. Esta vejación sin precedentes de maltrato a los médicos y médicas y además compañeros de la población civil que estuvieron con nosotros ejerciendo una marcha cívica y pacífica. Los intereses de ellos son los de nosotros y estamos luchando porque el Colegio Médico abra los hospitales en forma pública y no privada. Los galenos denunciaron agresión física y que fueron rociados con gas pimienta. Un grupo de policías salvajes del sexo masculino se enfrentó también conmigo y nos golpeó, me amenazó y miren, hasta un zapato me quitó para que yo no siguiera marchando. Pero esta lucha va a llegar hasta donde tenga que llegar por la salud del pueblo y el bienestar del médico. A los médicos nos están maltratando, nos echaron gas pimienta, maltratando al sector médico. El alegado maltrato caldeó los ánimos de los galenos, por lo que el Colegio Médico y los gremios que participaron en la manifestación convocaron a una junta directiva para determinar si se irían a huelga nacional en todos los hospitales. Que esto es una provocación y el Colegio Médico va a responder. Si los compañeros siguen allá en más de 5 minutos, decretaremos desde aquí ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! Custodiada por un amplio contingente policial, la marcha de los gremios de salud inició en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y concluyó con una trifulca en el Palacio Nacional. Sin embargo, luego de una reunión que se extendió por más de 4 horas, el pasado jueves el gremio médico y el gobierno se pusieron de acuerdo. El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, aseguró que el gobierno ha aportado más de 35.000 millones de pesos en subsidios en diferentes sectores. A casi 24 meses de asumir su cargo como jefe de Estado, Luis Abinader tomó las riendas del país en medio de la pandemia del COVID-19 y el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que agudiza la crisis internacional que ha impactado a la República Dominicana y el mundo. Isa Contreras informó que para recuperar el aparato económico y amortiguar los efectos de la situación internacional, el gobierno ha hecho grandes sacrificios para asumir los incrementos de los combustibles y otros servicios. La verdad es que el gobierno está evitando que sea mucho peor. Algunas estimaciones hablan de que la inflación pudiera alcanzar 15% si los subsidios gubernamentales no hubieran sido introducidos. Ahora mismo la inflación está 9%, probablemente hacia final de año alcance un 8%, pero si no se introducen los subsidios, alcanzaría el 15%, lo que significa que está haciendo un efecto importante de contención de la inflación la política que ha adoptado el gobierno. El funcionario adelantó que los subsidios se mantendrán por tiempo indefinido, lo que significa una reducción y redireccionamiento del gasto público. No hay alternativa, este es un momento de urgencia. El Estado dominicano está obligado a proteger a las personas, no importa el costo. El ministro de Economía fue abordado sobre los temas tras presentar el proyecto de economía resiliente con justicia de género, en conjunto con la Unión Europea y otros organismos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pasará de las palabras a los hechos en su conflicto con la línea aérea JetBlue
por dejarlo varado en el aeropuerto cuando pretendía viajar a Puerto Rico a un cónclave legislativo. Considera que esa compañía no da buen trato a los dominicanos y se debe poner un ejemplo. Yo pienso que vivimos en una etapa donde la República Dominicana y el mundo debe aprender a reclamar los derechos. En buena ley, en buen orden. Yo no he estado peleando, no he estado discutiendo ni nada por el estilo. De acuerdo a Pacheco, el pasado fin de semana tuvo que regresar de Puerto Rico en un vuelo privado porque JetBlue decidió cancelar su ticket junto a otros 20 pasajeros, ofreciéndoles espacio para 4 días después. Sencillamente he estado reclamando que se respete el derecho de los dominicanos al libre tránsito y lamentablemente con la actitud de esta línea, que parece ser una actitud solo contra los dominicanos, lamentablemente estamos perdiendo ese derecho. Las acciones ilegales que prepara el congresista dominicano encontraron apoyo en otros legisladores. Y entonces nosotros entendemos que los pasajeros, que los usuarios no deben de ser maltratados por esa línea aérea. Y si tanta gente se queja, es porque es evidente que hay un maltrato a los usuarios. En ese sentido, cualquier acción legal que se emprenda contra ellos, nosotros estamos de acuerdo. El presidente de los diputados dijo que pidió a la Junta de Aviación Civil que cancele la licencia de esa aerolínea por su maltrato, que es recurrente contra los pasajeros dominicanos. Los PRMistas en el Senado le tienen el agua hirviendo al actual presidente de esa Cámara Legislativa, Eduardo Estrella. 6 de los 18 oficialistas aspiran a sustituirlo este 16 de agosto. Bueno, yo entiendo que realmente yo debí presidirlo desde el 2020 cuando llamamos acá, porque el PRM tenía 2 senadores, José Ignacio Paliza no repitió porque él no aspiró y yo sí aspiré y el pueblo me eligió nuevamente. Entonces yo entiendo que si va a haber un cambio, debe ser Santiago Zorrilla la primera opción. El senador Ricardo de los Santos es otro de los potenciales candidatos y considera que 2 años en la presidencia es mucho para Eduardo Estrella, proveniente de un partido aliado. Nuestras aspiraciones se mantienen con Bermeja todos los días con más fe. Nosotros somos hombres de metas, nos hemos trazado esa meta, pero bueno, que sea la voluntad de Dios y la decisión emanada de la dirección ejecutiva del partido. Tal y como establecen los estatutos, pues nosotros reiteramos, continuamos con nuestras aspiraciones. El representante de la provincia de Peravia y también aspirante a presidir el Senado, pastor evangélico Milcíades Fanjul, entiende que la selección del nuevo sustituto de Estrella debe ser una prerrogativa de Luis Abinader. Eso ya te le dije, ya es una decisión que tiene que tomarse, ahí dejarlo a la comisión ejecutiva. Es importante siempre las renovaciones, como todo siempre. El vicepresidente del Senado entiende que las altas instancias partidarias deben permitir que los legisladores escojan a su titular. Si va a haber un cambio, no es quién va a presidir, porque esto no es posiciones, tiene que ser algo que sea totalmente democrático y hay que darle tiempo, que no falta tanto para saber. Además, aspiran a sustituir al actual presidente en el Senado a partir del próximo 16 de agosto. La congresista Ginés Burnigal, Farideh Raful, actual vocera del PRM, y el propio presidente Eduardo Estrella, que aspira a seguir por 3er año consecutivo. En las internacionales, el discurso del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, en el 69 aniversario por el fin de la Guerra de Corea, fue con el objetivo aparente de impulsar la unidad de la empobrecida nación que atraviesa dificultades económicas relacionadas con la pandemia del COVID-19. Además, acusó a Washington de satanizar a Corea del Norte para justificar sus políticas hostiles e indicó que los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur muestran la doble moral y los aspectos gangsteriles del gobierno estadounidense. En Haití, intensos tiroteos resonaron en el centro de Puerto Príncipe mientras presuntos integrantes de pandillas prendían fuego a una iglesia e intentaban asesinar a sus rivales en un intento por controlar más territorios. El tiroteo continuó mientras los bomberos apagaban el incendio que consumió parte de la iglesia provisional construida cerca de la Catedral de Nuestra Señora de Asunción, la cual quedó destruida durante el terremoto de 2010. Un sismo de 5,8 grados de magnitud estremeció este jueves varias ciudades de Nicaragua, sin reportes de daño, según un reporte oficial. La costa oeste de Nicaragua forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico,
que rodea el océano del mismo nombre y que es considerada la zona geológica más activa del mundo, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. El avión conocido como Beluga ST, de una compañía europea, aterrizó a finales de esta semana pasada en Brasil para la entrega de un moderno helicóptero, la primera visita del famoso supertransportador a Latinoamérica en su historia, informaron medios locales. Este enorme carguero tiene una peculiar trompa y un fuselaje abombado que le dan el aspecto de una beluga, unas pequeñas ballenas blancas del Ártico. Y cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre residente en Las Vegas se salvó por poco margen de recibir un balazo durante un intento de asalto después de que el arma del criminal no funcionara al momento de disparar. En las imágenes se observa a la víctima cruzar la calle para escapar del criminal, quien le persigue con la pistola en mano. Al ver que el hombre se acercaba a En las imágenes se observa a la víctima cruzar la calle para escapar del criminal, quien le persigue con la pistola en mano. Al ver que el hombre se acercaba a una propiedad para refugiarse, el asaltante intentó disparar repetidas veces, pero su arma se trabó. Este ha sido su resumen semanal de noticias con Juan Laurencio.